Guerra, cambio climático, escasez de recursos, competencia global. Europa se enfrenta a multitud de retos. En este episodio le llevamos a un lugar donde se debaten las políticas económicas de la UE, el Foro Económico de Bruselas. Entrevistamos a responsables de toda Europa para saber cómo puede la UE dar forma a sus políticas digitales, ecológicas y económicas, garantizando al mismo tiempo la protección de sus trabajadores, industrias y consumidores. En sus últimas previsiones económicas, la Comisión Europea pronostica una desaceleración continua de la tasa de inflación de la UE, que pasará del 9,2% en 2022 al 6,4% este año y al 2,8% el próximo. Mientras tanto, tras caer del 3,5% en 2022 al 0,8% este año, el crecimiento del PIB en la UE debería volver a tomar impulso y alcanzar el 1,6% en 2024. Son cifras que generan una sensación de cauto optimismo. ¿Qué le parece la salud de la economía europea en estos momentos? Yo diría que todavía es incierta, pero es mejor de lo esperado. Si nos remontamos a hace unos meses, preveíamos una situación mucho peor, con cierta preocupación por el suministro energético, incluso pensando en posibles apagones, y con mucha preocupación por la posibilidad de una recesión y quiebras. El Foro Económico de Bruselas coincidió con la decisión del Banco Central Europeo de subir de nuevo sus tipos de interés oficiales en un intento de frenar la inflación. Gentiloni afirmó no estar preocupado por el posible impacto en el crecimiento. Sin embargo, la denominada inteligencia artificial podría ser motivo de preocupación para el empleo en la UE e incluso desencadenar una nueva legislación. Necesitamos un conjunto de normas y nosotros, la Unión Europea, somos maestros en reglas. Así que estoy seguro de que también tendremos buenas normas sobre inteligencia artificial. La digitalización junto con las nefastas consecuencias de la crisis climática son dos de los principales motores que impulsan la transición económica de Europa. Para los Estados miembros esto significa mayores inversiones en educación y formación. Este es probablemente uno de los desafíos clave que tenemos de cara al futuro. Cómo garantizar que estamos liderando estas transiciones, la doble transformación digital y verde, que estamos liderando desde un punto de vista tecnológico. Aquellos sectores que están demostrando ser más dinámicos en la creación de empleo están vinculados a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de la información, a la ciencia, a la investigación, a la salud. Esto demuestra que la transformación estructural de la economía española está en marcha. Así, estamos invirtiendo en torno a 4.000 millones de los fondos Next Generation de la Unión Europea para apuntalar un programa de competencias digitales muy ambicioso que garantice que nuestras escuelas, nuestras universidades, así como las personas de la tercera edad, tengan acceso a esos conocimientos que van a ser esenciales. Pese a una tasa de desempleo del 6% en la Unión Europea, una quinta parte de la población de la UE sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. La crisis del coste de la vida y el aumento de las desigualdades alimentan el malestar social y la desconfianza en la política. Algunos expertos consideran que Europa debe replantearse sus fuentes de ingresos públicos y empezar a gravar a las personas ricas. Casi todos los grupos sociales de la UE y dentro de cada Estado miembro pagan muchos impuestos, porque tenemos un modelo social que se basa en niveles significativos de impuestos. Eso es cierto para casi todos los grupos sociales, con una gran excepción, los verdaderamente ricos. Hoy en día se necesitan ingresos públicos en un contexto de elevada deuda pública y tipos de interés al alza. Deberíamos empezar por recaudar los ingresos del grupo de población que paga significativamente menos impuestos que el resto de nosotros. Y eso significa hoy, en 2023, significa los muy ricos. Un llamamiento compartido por los sindicatos europeos que sostienen que las nuevas fuentes de ingresos públicos serían una forma de aumentar la justicia social. Otra forma es a través del gasto público. Las
Las reglas tienen que cambiar. Creemos que mantener ese rígido nivel de déficit del 3% no favorece en absoluto el gasto público y las inversiones, porque sigue limitando lo que los gobiernos pueden hacer. También se ha debatido la posibilidad de excluir algunas inversiones de las normas sobre deuda y déficit, como la inversión en ecologización, digitalización, sanidad o educación, el tipo de inversiones que realmente apuntalan la economía y garantizan que las economías sigan siendo fuertes. Este debate ha cobrado fuerza en la UE, especialmente tras la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, con una asignación masiva de 369.000 millones de dólares estadounidenses para promover las tecnologías limpias en Estados Unidos. En Europa se teme quedar al margen de la transición ecológica, pero según el presidente de Siemens, la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense podría representar una oportunidad para las aspiraciones industriales de Europa. Para mí, la Ley de Reducción de la Inflación es un catalizador de soluciones sostenibles y en ese sentido es buena. Europa fue la primera con esta idea, con el Pacto Verde, y ahora están dando un paso adelante. Creo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en el que contamos con las tecnologías, sabemos cómo reconstruir los sistemas energéticos para que sean renovables, cómo reinventar los sistemas de transporte, cómo hacer que los edificios sean neutros en carbono. Esto es un catalizador para que las empresas inviertan más, inviertan con más rapidez y construyan la escala que necesitamos para poder crear y ofrecer un futuro más sostenible. Sin embargo, la transición ecológica y digital de Europa depende de materias primas fundamentales como el litio, el cobalto y los elementos químicos de tierras raras de los que la Unión Europea produce muy poco. China, en cambio, representa el 86% del suministro mundial de tierras raras. En un momento de crecientes tensiones geopolíticas, esta realidad condiciona las relaciones comerciales de Europa. Por eso planteamos la estrategia de materias primas en la UE, para impulsar la producción nacional y contar también con suministros externos. Así, el objetivo para 2030 es conseguir que el 10% de la extracción y la minería se realicen de manera interna en la UE. Esto significa que el 90% tendría que proceder de fuera de la UE. Por eso serán muy importantes esas asociaciones con otros países. Lo hacemos a través de los capítulos sobre materias primas, de nuestros acuerdos comerciales. Estamos desarrollando asociaciones bilaterales sobre materias primas con distintos países. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es un serio recordatorio de la importancia de reducir la dependencia de los suministros energéticos. Sin embargo, a medida que se intensifica la crisis climática, alinear este objetivo con la gestión sostenible de unos recursos escasos seguirá siendo un reto importante en los próximos años.